Ella es una fresa, mueve la decían que sí, debe estar buena, me cuida la América, con mi metralleta, se arma la loquera, Carly, lista pa' guerra, bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco, patrullando los monstruos, bien tapados los rostros, peligroso, a tus papás que no vas a regresar, que vas con loco que no te vas a amar, a vivir salvajes, libres, libres hayas alocas, tus ojos brillan más que la luna en sol y mar. Quiero desnudar tu alma y dedicar una canción, darle todo mi cariño y entregarle mi amor. Vestido blanco, ella baila con el campo. Mira, mira, corazón, no olvides el miedo que hay en ti. Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó. Grita y ponte a vivir, que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación. Dile ya a tus papás que no vas a regresar, te vas con el loco que te para a vivir salvajes, libres, libres a lugar, tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Desnuda tu alma y dedicarle una canción. Desnudar tu alma y dedicarle
Hola, buenas tardes. No sé si me escuches, Cari. Sí, buenas tardes, profe. Mm, Carga con compañeras. Ya tengo dos funciones de ellas, pero igual se van a ir en línea o tienen problemas con conexiones. No te preocupes, muestro la tuya y damos continuación. En cuanto la terminemos, ya la mandamos en línea, ¿vale? ¿Gusta que yo la comparta entonces o usted la comparte? ¿Cari? ¿La comparto yo entonces, Cari? Sí, por favor, si me hace ese favor. Perfecto. Vamos a ver. Recuerden que la clase está siendo grabada para los compañeros que están en línea. Y vamos a ver. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, Perfecto, le voy a dar en presentación. Y vamos recorriendo como usted nos mande. Acá como esto está siendo grabada. Una duda, acá, para ¿qué revisar. pasó? ¿En qué aplicación la realizó? En Canva. Sí, se ve la calidad. Muy buena calidad de la presentación. La revisé y buena calidad. Gracias, profe. ¿La sabe utilizar bien usted? ¿Perdón? ¿Sabe bien utilizar esta aplicación de Canva? Sí, ya la había utilizado. Quedó, sí, es muy diferente a PowerPoint. Tiene más Sí, características. sí, está más completa. Y quedó bien. Así que, todo suyo. Listo. Usted me va corrigiendo y lo voy cambiando. Ok, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó exponer el tema de este empresa mercantil, su concepto, su naturaleza y sus elementos. Bueno, para empezar, alguna vez, no sé si nos hemos alguna vez preguntado qué es una empresa, cómo está conformada y quiénes son los que participan dentro de ella. Esta es nuestra primera diapositiva, donde normalmente alguna vez por nuestra cabeza ha pasado esta situación de pensar o ponernos a analizar el decir, bueno, en realidad, ¿cómo se conforma una empresa? Este, en realidad quiénes son parte de ella, etcétera, etcétera. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí, bueno, son unas ilustraciones donde yo más o menos eh, trato de explicar lo que es una empresa. Sabemos que las empresas se manejan tanto económicamente como este, por números, por estadísticas, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice, bueno, el concepto de empresa. Más bien, para el concepto de empresa no hay un concepto, digamos, definido, ya que en realidad una empresa es una actividad económica representada por una persona, puede ser física o moral. Recordemos que dentro de lo que es las empresas, estamos hablando de micro, macro, medianas empresas, donde podemos tomarlas desde, puede ser una tiendita, que en este caso decimos la tiendita de la esquina, como empresas ya, por ejemplo, como Pepsi, como Coca, como Nike, como Bimbo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas están representadas bajo estos tipos de personas que se dedican a la producción y a la distribución del intercambio de bienes o servicios. En este caso sabemos que toda empresa o mini negocio, micro negocio, prácticamente todos tienden a otorgar un servicio para beneficio en este caso, de los humanos, ¿no? De cada persona. Entonces, prácticamente esto es lo que se dedica a lo que es la empresa. Prácticamente la empresa se maneja tanto económicamente y sin estas no serían parte fundamental, pues sí, la economía en lo que es nuestro país. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a explicar qué es una persona física y una persona moral, que son las personas que interfieren dentro de los negocios, o ya sean micro o macro negocios. En este caso, las personas físicas son una persona que se refiere a cualquier persona como tú, como yo,
como el vecino, o como el tío, la sobrina, etcétera, etcétera, siempre y cuando eh, realicen una actividad económica. En este caso, por ejemplo, lo que son las tienditas de la esquina, ellas se tienen que dar de alta ante Hacienda. ¿Para qué? Para registrarse y poder, ahora sí que plasmar las entradas y las salidas de su negocio. En este caso, qué tan favorable es lo que es un negocio, qué tanto digamos, lo vende, qué tanto se apunta o qué tantas pérdidas tiene. Entonces, prácticamente una persona física es cualquier persona que tiene un negocio en común. Lo que es una persona moral es una persona que cuenta con una denominación o razón social. Es decir, es el nombre que se les da a las empresas. En este caso, por ejemplo, la diferencia de lo que es una persona física, ellos ya se manejan con nombres más, digamos, lo que de distinta razón. Lo que es en este asunto prácticamente se maneja con diferentes razones. ¿Por qué? Porque así la sabe identificar en este caso el SAT cuando son empresas pequeñas o cuando son empresas grandes. Normalmente lo que hace la división que son microempresas como macroempresas. Dentro de cada una tienen alguna, um, digámoslo, división donde se dividen estas partes. Pueden ser primarias, secundarias, terciarias, etcétera, dependiendo de qué, dependiendo de los productos que ofrezcan. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una empresa mercantil, lo que les comentaba, una empresa, normalmente no hay una definición en específico, pero una empresa mercantil, en una perspectiva, digamos, lo más técnica, más, como más entendible, se le puede definir como una unidad o sociedad socioeconómica. ¿A qué se refiere? Normalmente, cuando hablamos de empresas, ya mercantiles, hablamos de empresas grandes. En este caso puede ser que interviene ya sea una persona, pero siempre y cuando recordemos que dentro para hacerse más fuerte o más grande esta empresa, requiere de socios. Entonces, prácticamente hacen esta sociedad socioeconómica, donde ellos muchos aportan económicamente, otros aportan, por ejemplo, con lo que es un pedazo de terreno, etcétera, etcétera. Dependiendo de la sociedad que ellos, aquí hay ciertos contratos que existen. Entonces, aquí depende cómo conlleven este contrato, más aparte en qué tipo de acuerdo lleguen ellos. Entonces, una empresa normalmente requiere de objetivos claros y establecidos. ¿Para qué? Para que en este caso la empresa llegue a cumplir lo que es el objetivo que requiere. Recordemos que para hacer una empresa tenemos que antes hacer un análisis de lo que es una misión, una visión, un objetivo. En este caso, por ejemplo, la cultura de la empresa que quiere trabajar, lo que son los valores y lo que son las éticas que va a trabajar. Todos estos se conjuntan. ¿Para qué? Para formar una estrategia y para saber en realidad hasta dónde prospera nuestra empresa. La empresa no nada más, digamos, lo que se le atribuye a ciertas, digamos, lo que fuerzas, ¿no? Por ejemplo, en el área contable. No, también entra lo administrativo, entra lo estadístico, entra lo laboral, entra, por ejemplo, las maquinarias, todo lo que es tanto física como humanamente, como tecnológicamente, todo eso es el conjunto que genera la empresa. Aquí lo que sabemos que para que una empresa genere más de lo que normalmente tiene contemplado, pues tiene que tener una visión y una misión, ¿no? Entonces, prácticamente toda esta base estratégica la tiene que trabajar en conjunto, lo que son los socios junto con los dueños de las empresas. Entonces, es por eso que el equipo es muy grande y todos tienen parte importante dentro de la empresa. De esta manera se diferencian los ámbitos en los cuales se desarrollan sus actividades, por lo que se pueden clasificar micros, macroempresas. Normalmente esta es la subdivisión más notoria sabemos que existen las microempresas como las macroempresas, pero lo que comentábamos, sin dejar a un lado que están las empresas intermedias, en este caso son las que no están ni muy grandes, pero tampoco son muy pequeñas.
Siguiente diapositiva, por favor. Este, bueno, prácticamente yo también, de cierto modo, estuve investigando por otros, o sea, dentro de mis investigaciones, este, estuve sacando varias partes para como que crear esa definición de lo que es una empresa, ¿no? Normalmente yo siento que en general una empresa se define como una agrupación de personas, personas, bienes materiales y financieros, ya que tienen como objetivo producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el cual van a obtener beneficios económicos, lo que había hecho hincapié anteriormente. Normalmente es una agrupación donde al ofrecer un servicio sabemos que tenemos una ganancia, lo que en general, en términos generales, había definido yo como que la empresa es más económica, se maneja más económicamente y es una agrupación, pues sí, que influye socioeconómicamente dentro de un país. Dice, siguiente diapositiva, prof, por favor. ¿Esta? A ver, ¿el mapa? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 perdón. Ah, ¿es no me di esta? cuenta que estaba apagado mi micrófono, perdón. Ah, ok. ¿Es esta? Sí, las empresas, gracias, profe. Las empresas están clasificadas por diferentes cualidades. En este caso, vamos a tomar lo que es el tamaño. Es una parte muy importante al saber. Muchas empresas grandes tienen cadenas. En este caso, como les llaman, por ejemplo, es su cadena hermana, por ejemplo, Walmart con Sam's, con Bodega Aurrera. Aparentemente nosotros vemos que son cadenas fuertes o empresas fuertes y que sabemos que tienen una cierta, pues sí, potencialización en nuestro país, pero sabemos que Sam's y Walmart son mucho más grandes que Bodega Aurrera, pero sin embargo, vienen dentro de esta misma cadena, digámoslo, prácticamente todas están con razones sociales diferentes, pero vienen de la misma, de la misma, de los mismos más bien, dueños, pero con diferentes conceptos. Aquí entran parte a veces, muchas veces de los socios. Sabes que vamos a crear unas cadenas parecidas, pero un poco distintas. ¿Para qué? Para atraer un poco más al cliente y que absorbamos más lo que es ¿cómo se llama? Se podría decir, más bien, consumir más el área comercial. Entonces, muchas veces, en este caso, se clasifican por grandes empresas que pueden ser mayores o iguales a 250 trabajadores, hasta millones de pesos que genera, ¿no? Normalmente así es como, digamos, lo que el Estado define o clasifica lo que son las empresas. Están los pymes, donde tienen ciertos trabajadores, pero tienen ganancias superiores a ciertas cantidades. Tenemos lo que son las medianas empresas, las pequeñas empresas y las microempresas. Las medianas empresas forjan entre 50 y 250 trabajadores. Más o menos está un equivalente entre sus ganancias son de 10,000 a 50 millones de euros. Las pequeñas empresas
están entre 10 y 50 trabajadores y forjan unas ganancias de 2 y 10 millones de euros. Más o menos bueno, esta tabla lo trabajaron, la encontré con euros, pero más o menos es una equivalencia a lo que es el peso mexicano, digamos, la transformación. Prácticamente lo que es el Estado da una cierta cantidad para poder establecer cuáles son medianas, pequeñas, microempresas y macroempresas. Normalmente lo que son las microempresas son menos de 10 trabajadores, igual tienen hasta cierto tope de ganancia. Aquí, dentro de todo esto, sabemos que hay titularidad capital. ¿A qué se refiere? Las empresas pueden ser privadas, mixtas o públicas. En este caso, las públicas pertenecen al gobierno o al Estado. Su objetivo es la ayuda social y suelen no ser rentables. En este caso, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, o lo que está pasando y sucediendo ahorita, ¿no? Con lo que nuestra gobernadora del Estado de México, que acaba de entrar y que trae muchos planes nuevos, como por ejemplo la tarjeta bienestar, que ahorita es de mujeres de bienestar, que ahorita es muy nombrada y está siendo muy aceptada para lo que son todas las mujeres, en este caso de pobreza o que requieran esta ayuda. Por ejemplo, normalmente todas estas entran lo que son los municipales y el gobierno del estado. En el municipal, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay programas de adultos mayores donde la ayuda es igual, ¿no? Buscan a la gente que es vulnerable a las necesidades y buscan y les entregan estos apoyos. La mixta pertenece a particulares o personas jurídicas. Buscan un mayor crecimiento económico y mejoran el bienestar social. Por ejemplo, Apple, Soriana, Super Iberia, tiendas de conveniencia. Estamos hablando desde las tiendas Soriana, Walmart, Bodega Aurrerá, hasta las Neto y las 3B, que comúnmente en las zonas populares son muy requeridas. Tenemos las privadas, que pertenecen al gobierno como a particulares. En este caso, el gobierno vende parte de la compañía a particulares. Las empresas privadas buscan financiación del gobierno para beneficiar a la comunidad y a los mismos. ¿Cómo qué ejemplo podría ser aquí? Pues prácticamente estamos hablando de Pemex. Lo que es luz, en este caso, la escasa compañía de luz y fuerza que ahorita actualmente es CFE. ¿Por qué? Porque prácticamente la privatizó el gobierno, pero dentro de todos los servicios que obtenemos de ellos, prácticamente sabemos que ahora sí que la financiación va a ayuda del gobierno, prácticamente es para que todas esas entradas también ellos prácticamente las declaren ante el gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda obtener de dónde sacar estos apoyos que los da en ahora sí que empresas públicas. Tenemos el sector de actividades. En este caso tenemos el primario, secundario y el terciario. Normalmente los sectores primarios sabemos que son todos lo que son pues sí, empresas de primera necesidad. eh, digamos lo que aquí entra como que una parte donde sabemos que son productos de primera necesidad, ahora sí que canastas básicas, etcétera. Es como normalmente lo que el gobierno hace para dividir estos sectores de actividad. Normalmente las empresas de materias primas como son las granjas, los cultivos, la pesca, entran en un sector secundario. Lo que es bueno, transformación de materias primas en productos como por ejemplo el textil, alimentario, automotriz, sabemos que eso igual entran en un sector secundario. Sin embargo, prácticamente lo que son sector primario son las granjas, los cultivos, pero donde producen todo lo que son, por ejemplo, el jitomate, el aguacate, etcétera, etcétera. Normalmente tienen una forma jurídica. En este caso, es una empresa, puede ser empresarios individuales, empresas socioheréticas, no, socioheritarias, y de ahí se manejan distintas igual facetas. Según su ámbito geográfico puede ser local, nacional, multinacional. ¿A qué se refiere todo esto? Todo esto va de la mano, pero prácticamente, por ejemplo, si tenemos un sector primario, en aguacate sabemos que existen lo que son las exportaciones y las importaciones. Normalmente, ¿cuál es el fuerte de México? La expropiación, por ejemplo, en este caso, lo que nos da más es, por ejemplo, el petróleo. Sabemos que si nosotros se lo vendemos a otros países, entra
multinacional. ¿Por qué? Porque prácticamente lo vende por todo el mundo. Lo que es el aguacate lo podemos tanto manejar como nacional como multinacional. ¿Por qué? Porque se maneja en parte del estado donde no se puede cultivar el aguacate o no se da, y sin embargo también lo podemos mandar fuera al extranjero. Entonces, esta parte más adelante va a quedar un poco más claro con los demás temas de mis compañeros, porque ya son temas un poco más específicos donde tenemos que entrar. Normalmente tenemos que conocer de estos temas, sí, es muy importante tener el conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la pregunta es, ¿qué se entiende por naturaleza jurídica? Bueno, la forma jurídica o la naturaleza jurídica prácticamente es lo mismo. Es la modalidad donde prácticamente se le adapta a una persona o grupo de personas para llevar a cabo una actividad empresarial. Esta es identificada legalmente por medio de los contratos de empresas y más allá de las identidades de quienes la integran. Estamos hablando de, por ejemplo, lo que habla de lo que es un dueño y decir, ese dueño tiene socios. Entonces, prácticamente sabemos que aquí se lleva un contrato y se llevan a a ciertos términos jurídicos y legales. Todo depende el tipo de contrato que lleven. Siguiente diapositiva, por favor. Existen diferentes sociedades mercantiles. Por ejemplo, existen normalmente 10, que son las más conocidas. En este caso, la sociedad en nombre colectivo, que es la primera. Esta permite distribuir las responsabilidades entre cada uno de los socios por partes iguales. Está la sociedad en comandita simple. Son socios comanditarios. Solo aportan capital y tienen responsabilidad limitada. Pero ahí dentro de esa misma están los socios colectivos, que son los que aportan capital y trabajo y responden solidariamente. También tenemos la sociedad en comandita por acciones. En este caso se divide en dos, el socio colectivo con responsabilidades limitadas y los socios comanditarios con responsabilidades ilimitadas. Tenemos la sociedad de responsabilidad ilimitada. Los socios poseen responsabilidad limitada por su aportación y el capital social que es heredable. La sociedad anónima. Los socios son responsables hasta el equivalente de su aportación. Tenemos también la sociedad cooperativa. Este no tiene ánimo de lucro. Tenemos la sociedad por acciones simplificadas. Unidad, sociedad mercantil que permite un solo socio. Tenemos la sociedad anónima promotora de inversión, que es el SAPI. Permite a los socios tener diferentes derechos patrimoniales y corporativos. Tenemos la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, el SAPI-DCB. Este fomenta el crecimiento de la sociedad mediante inyecciones de capital. También tenemos lo que es la Sociedad Anónima de Capital Variable, que son las empresas con terminación SADCB. Los accionistas tienen derecho sobre el capital y las utilidades. Aquí lo que comentábamos, aquí en base a los contratos realizados como socios, como dueños, como empresarios, prácticamente aquí es, dependiendo de estas sociedades en las que quieren agruparse, eh, más bien es el tipo de contrato con el cual vamos a entrar. Lo que decíamos, ¿no? Muchos socios nada más dicen, bueno, tengo hasta cierto punto, solamente tengo derecho a aportar, pero no a recibir una utilidad. Pero hay otros que van a decir, bueno, yo tengo el derecho a aportar, pero tengo también la obligación de trabajar. Entonces, aquí es por eso que no hay un contrato definido dentro de lo que son los empresarios. Aquí normalmente se plantea lo que platicábamos, la estructura, cómo se va a trabajar, cómo se va a manejar y qué tipo de socios son los que convienen que se alíen para poder emprender estas grandes empresas. Siguiente diapositiva, por favor.
Profe, siguiente diapositiva, por favor. Prof, ¿me escucha? Sí, escucho. Gracias, profe. Algo que trabó. Ah, ok. Sí, es que también mi celular de repente se traba. No, pero no se preocupe. ¿Aquí estamos bien o le cambio? En eso estamos bien. Perfecto. Mm, ¿Me puede apoyar con el cuadrito, profe, porfa? Bueno, Bueno, los elementos de una empresa, prácticamente tenemos cuatro facetas de elementos. En este caso son los humanos, donde prácticamente eh, el ser humano es el cabeza de esto, ¿no? El principal. ¿Por qué? Porque en este caso vienen desde la cabeza principal, que son en este caso, el dueño, lo que son los directivos, lo que son los trabajadores y prácticamente son los que hacen funcionar la empresa. Tenemos los elementos materiales. Aquí entra lo que es el capital. Puede ser el corriente, el no corriente o el corriente. ¿A qué se refiere? El capital puede ser, por ejemplo, prácticamente el capital que se pone desde el inicio y el capital que va en ganancia se tiene que volver a reinvertir. ¿Para qué? Para que la empresa siga funcionando. En dado caso de que se requiera más producción, se tiene que tener contemplado digamos lo que, eh, pues no sé, se podría decir que cajón de económico, donde si la empresa lo requiere, tenemos que volverlo a, a meter. ¿Para qué? Para que haya más ganancias y generemos más repunte en cuanto a ventas, productos, servicios, etcétera. Tenemos los elementos inmateriales, que es la organización, la cultura y la imagen. Normalmente esta es una tabla donde prácticamente se ve lo que es también en específico, si se dan cuenta la estructura de la empresa, donde entra la misión, la visión, el enfoque. Prácticamente sabemos que el entorno es donde va a generar, en este caso, en lo general y en lo específico. ¿A qué se refiere? Normalmente sabemos que tanto máquinas son indispensables como la tecnología, como las materias primas, etcétera. Entonces, prácticamente sin esta estructura, nuestras empresas no avanzarían o no funcionarían. Siguiente diapositiva, por favor. Los elementos de la empresa los voy a definir un poco más. Por ejemplo, el uno es el elemento humano. En este caso, no cabe duda de que el ser humano es el elemento clave para toda empresa. Los dueños o accionistas de las empresas son quienes han aportado el capital de las empresas. En las grandes, los accionistas solo aportan dinero y a cambio esperan recibir beneficios. En las pequeñas, los dueños, además de poner el dinero, suelen llevar toda la dirección. Los directivos son los que toman las decisiones de la empresa y en las grandes empresas reciben un salario a cambio de esta función y pueden ser despedidos si no hacen bien su trabajo. En las pequeñas empresas, los directivos suelen ser los mismos dueños. Tenemos también los trabajadores, que son los encargados de llevar toda la producción a cambio de un salario, lo que comentábamos.
Sin esta parte, dentro de lo que es una empresa, sin alguno de ellos no funcionaría en nuestra empresa. Prácticamente tendría que ser un negocio pequeño para que funcione, donde probablemente nada más sea el dueño el único que labore. ¿Para qué? Para que vea todas estas funciones y prácticamente no se le salgan de la mano. Para ser una empresa, recordemos que necesitamos ciertos cantidad de empleados. Siguiente diapositiva, por favor. Los elementos materiales son los elementos tangibles de una empresa. En este caso distinguimos lo que es el capital no corriente con el capital corriente. ¿A qué se refiere? El capital no corriente se refiere a los elementos permanentes que van a estar durante un largo tiempo en la empresa y que permiten a la empresa realizar su actividad. Por ejemplo, lo que decíamos, las instalaciones, en este caso lo que son el terreno donde se encuentra la empresa, las máquinas, los equipos informáticos, mobiliarios, etcétera. También tenemos el capital corriente, que son los elementos cambiantes de la empresa, que están en continuo movimiento, como por ejemplo las materias primas, el dinero en caja o en los bancos, etcétera. Es normalmente todo lo que fluye. En este caso, la materia prima sabemos que la transformamos y que requerimos de cierta materia para poder obtener ciertos productos o servicios. ¿Para qué? Para poder ofrecerlos, mandarlos al mercado y que en el mercado se obtengan con cierto, ¿cómo se llama? Con cierto acogimiento, pero que sea ahora sí que aceptado. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Está bien? ¿Todo bien? Hola, hola, Cari, ¿me escuchas? Sí, profe, perdón. Sí, sí, César. Aquí tenemos los elementos prácticamente intangibles que no son tan observables o a simple vista, pero que tienen gran importancia para la empresa. No las distinguimos tan fácilmente, pero son muy importantes dentro de la empresa. Lo que decíamos, cuando una empresa empieza, tiene que tener una misión y una visión, un objetivo. En este caso, por ejemplo, la organización es de suma importancia. La cultura empresarial también es de suma importancia junto con la imagen. Un ejemplo, normalmente lo que es Coca-Cola. Sabemos que tiene cierta organización base. Él requiere de cierta organización para producir lo que es el refresco y mantener esta calidad. Sin esa organización, ¿qué pasaría? Pues prácticamente no funcionaría. Por eso la organización nos indica todas las relaciones que hay entre los elementos humanos y los materiales. Es decir, cuáles son las funciones y responsabilidades de los trabajadores, quién manda sobre quién, en este caso qué es la jerarquía, o cómo se comunican y se relacionan las personas contra otras. Su cultura son todos los valores y creencias de una empresa que marcan cuáles van a ser las pautas de comportamiento de los miembros de la empresa. Así, esta cultura es una guía básica a la hora de tomar decisiones. También contamos con la imagen, que es la forma en la que el mundo exterior ve a la empresa. Nos referimos a no solo el nombre de la marca o el logotipo, sino también el eslogan de la empresa y todo tipo de aspectos visuales, como los colores de la empresa o la manera de comportarse o de vestir de los trabajadores. Sabemos que normalmente lo que les ponía de ejemplo, los trabajadores de Coca-Cola, si nos damos cuenta, todos los trabajadores visten con cierto uniforme. Y de lejos sabemos, ah, mira, ahí está un promotor de Coca-Cola o ahí está el camión de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque prácticamente es la imagen que nos ha vendido esta marca. Pero detrás de esta imagen, recordemos que también tienen lo que es la organización y su cultura dentro de la empresa, tienen que tener ciertos puntos bases para poder salir y sobrellevar adelante con ciertos puntos en específicos que tiene la empresa. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí otro elemento importante es el entorno. Es todo aquello que rodea a la empresa y por tanto le afecta. Nos referimos a sus clientes, sus competidores, la regulación que le impone el Estado, etcétera. Hablaremos de ello más adelante y distinguiremos entre entorno general y específico. ¿A qué se refiere? Bueno, el entorno general normalmente sabemos que es todo lo que rodea a la empresa en el sentido, como lo comentábamos, de la competencia. Por ejemplo, sabemos que Pepsi y Coca pues, son una competencia leal desde que se inauguraron, ¿no? Prácticamente cada quien tiene una misión y una visión. Cada producto es diferente y cada producto tiene un sabor en específico. Es lo que ellos normalmente están al pendiente, ¿no? De decir, bueno, si Pepsi sacó este producto, pues vamos a tratar de sacar uno similar. ¿Para qué? Para que la competencia no nos pueda, eh, ahora sí que hacer que nos vengamos abajo. Muchas veces en específico, ¿a qué se refiere? Toda empresa tiene que entrar por el Estado a un sistema regulatorio. ¿A qué se refiere? Regulatorio tiene que ser, por ejemplo, al pago en este caso, de sus declaraciones, a no ver anomalías en cuanto al estatuto de cualquier empresa, ¿no? En este caso, económicamente es una de las supervisión más fuerte que tienen las empresas. Por ejemplo, las declaraciones del SAT. Eso es el ejemplo más claro que les puedo poner. Pero sin embargo, dentro de esto también el gobierno los manipula a través de dónde? De las normas de salubridad. En este caso, tienen ciertas normas donde tienen que cumplir con estas normas de limpieza o de productos no caducos o de productos de materias primas que tienen que estar con ciertos sellos, tienen que tener ciertas valoraciones, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente ellos tienen que estar en específico prácticamente analizando y no dejando que estos productos, por ejemplo, que me tocó llegar a una materia prima, un ejemplo en azúcar, esta azúcar no esté ni contaminada, no tenga un cierto tiempo ¿cómo se llama?, de tiempo en bodega. Entonces, todo esto tiene que llevar una cierta regulación. Entonces, es por ello que el entorno es muy importante en lo que son las empresas. Siguiente diapositiva, por favor. Profe, ¿sí me escucha? Sí, perdón, te fue el internet un ratito. Creo que sí que